Detrás de esta presentación que recorremos hoy, se esconde una historia increíble de diseño, adaptación y supervivencia. Para comenzar, nos centraremos en el estudio de las ciudades coloniales venezolanas, entendiendo este viaje no como una historia, sino como el verdadero esqueleto y nacimiento de la estructura urbana en la que vivimos actualmente. Dando como inicio al tema, Venezuela tuvo un proceso de urbanismo distinto, ya que a diferencia de otros países como México o Perú, los colonizadores españoles se asentaron sobre grandes imperios y ciudades indígenas ya construidas. En cambio, Venezuela comenzó completamente desde cero en un territorio libre que funcionó como un escenario de constante ensayo y error. De esta manera, la red urbana fundacional de nuestro país fue una evolución práctica que incluso se adelantó a las leyes oficiales de la corona española, dado que para el momento en que se promulgaron las nuevas ordenanzas de población en 1573, Venezuela ya contaba con sus pueblos principales. Línea del tiempo. Para entender cómo nace la ciudad venezolana, debemos ver este proceso no como un evento único, sino como una evolución que pasó del caos de las perlas al orden de la cuadrícula. Todo comienza alrededor del año 1500, en lugares como Cubagua y Cumaná. No había planos ni arquitectos, lo que existían eran las rancherías, asentamientos improvisados y desordenados que solo buscaban la extracción rápida de perlas. Eran ciudades efímeras, sin calles definidas, donde la urgencia de la riqueza le ganaba al orden urbano. Hacia 1527 la historia cambia con la fundación de Coro. Fue nuestra primera capital y sede del poder religioso, pero el verdadero motor de la colonización interior ocurre en 1545, con el Tocuyo. La llamamos ciudad madre por una razón. Desde sus calles salieron los hombres y los recursos para fundar casi todas las ciudades del centro y occidente del país. A mitad del siglo el urbanismo se volvió más estricto. En 1555 Valencia marca un hito al ser el primer caso de cuadrícula perfecta o damero en nuestro territorio. Poco después, en 1567, se funda Santiago de León de Caracas. Aunque el terreno era difícil, se aplicó el modelo de la Plaza Mayor, con el corazón político y social, un diseño que buscaba control, higiene y defensa. Cerramos el siglo con un evento fundamental, las ordenanzas de Felipe II en 1573. Estas leyes finalmente pusieron por escrito cómo debía ser una ciudad ideal, con calles alineadas acorde y regla. Para finales del siglo, con ciudades como Barinas y Maracaibo ya establecidas. Nueva Cádiz de Cubagua, ciudad no planificada orgánica, representa el inicio traumático y fascinante del urbanismo en Venezuela, surgida hacia el año 1500 como una ranchería caótica para la explotación de perlas. Gasparini la define como una ciudad artificial y absurda, ya que no tenía agua, ni leña, ni materiales de construcción. Todo era importado. Sin embargo, para 1528 ya presentaba una retícula organizada con una calle real, paralela a la costa, donde se ubicaban las casas de piedra de los mercaderes. Fue el primer ensayo de orden europeo en nuestro suelo, pero su existencia dependía de un recurso agotable. Cuando las perlas se terminaron y un huracán la golpeó en 1541, la ciudad desapareció, dejando solo ruinas que hoy nos hablan de la primera ambición urbana del Caribe. Cumaná, resiliencia y resabios medievales. Cumaná, establecida definitivamente en 1569 por Fernández de Serpa, es un caso de estudio sobre la adaptación, donde Gasparini aclara que antes de esa fecha solo hubo intentos misionales o fuertes militares. La ciudad definitiva tuvo que lidiar con una geografía inestable, el río Manzanares y los terremotos. Su trazado original mostraba resabios medievales con calles tipo pasillo que no buscaban la estética de la plaza, sino la sobra y la defensa. Esta nos enseña que la ciudad colonial venezolana era ante todo un organismo de supervivencia, que debía ajustarse a la fuerza de la naturaleza. Santa Ana de Coro, puente entre épocas. Fundada en 1527, Coro es el punto donde nace administrativamente la provincia. Fue la primera capital y el laboratorio de los Welser.
Gasparini analiza su catedral iniciada en 1583 como una pieza clave que revela criterios de orden a pesar de la irregularidad inicial de sus manzanas. Coro representa la transición. Conserva el aire de ciudad medieval en sus calles estrechas, pero introduce la monumentalidad religiosa que definiría las capitales coloniales, aunque su aspecto actual es mayormente del siglo XVIII. Su traza original del siglo XVI es la que permitió la expansión hacia el interior del continente. La Margarita, la retícula libre y el abasto. Con la caída de Cubagua, el foco se movió a Margarita. La Asunción, consolidada hacia 1536, no nació por la minería, sino por la necesidad vital de suministrar maíz y ganado. Gasparini destaca que su trazado es de retícula libre, una herencia de los pueblos andaluces donde las calles no son líneas rectas perfectas, sino que fluyen con el terreno. Su gran hito es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una de las pocas construcciones del siglo XVI que aún conservamos. Es un modelo de iglesia-fortaleza con muros gruesos y pocas aberturas diseñadas para proteger a la población, tanto de los piratas como del clima inclemente. El Tocuyo, colonia planificada del Damero. Si hay una ciudad que fue el verdadero experimento de nuestro país en el siglo XVI, fue esta. Fundada en 1545, se convirtió en la auténtica madre de ciudades. Y es que su importancia no tiene nada que ver con su tamaño actual, sino que fue el motor de donde salieron los hombres y los recursos para fundar casi todo el resto de Venezuela, incluyendo a Barquisimeto, Valencia y la mismísima Caracas. En el Tocuyo los fundadores se dieron cuenta de que no podían seguir el plano de papel al pie de la letra. Tuvieron que estirar y adaptar la cuadrícula para bordear el río y asegurar el agua. Así demostraron desde el primer momento que el diseño de nuestras ciudades no era una regla fija, sino un modelo que sabía cambiar para adaptarse a la geografía y asegurar que la gente pudiera quedarse a vivir allí para siempre. Barquisimeto, Nueva Segovia de Barquisimeto. En 1552 surge Nueva Segovia de Barquisimeto, fundada por Juan de Villegas. Gasparini la sitúa como el primer gran éxito de la expansión iniciada desde el Tocuyo. Su fundación no fue casualidad, respondió a la necesidad de controlar las ricas tierras del Valle del Turbio y servir como nodo estratégico entre el occidente y el centro-norte del país. Un aspecto fundamental que destaca el autor es que Barquisimeto, al igual que Trujillo, fue una ciudad que caminó y tuvo varios asentamientos debido a las crecidas del río y la hostilidad de los indígenas, hasta que su traza ortogonal logró consolidarse. Su ubicación definitiva permitió que la cuadrícula se adaptara a una meseta que facilitaba la defensa y el comercio, convirtiéndose en el pulmón que conectaba las rutas de los Andes con las planicies centrales. Valencia. En 1555, Valencia rompe con la tradición de la retícula libre y nos presenta la cuadrícula perfecta, o damero. Es fascinante notar que Valencia se adelantó casi 2 décadas a las leyes oficiales de Felipe II. Aquí la geometría es la ley, manzanas cuadradas exactas y una plaza mayor que es el centro geométrico del sistema. Valencia representa la madurez del urbanismo colonial, donde la ciudad ya no crece de forma espontánea, sino que se impone sobre el paisaje con un orden matemático. Trujillo. Fundada originalmente en 1557 por Diego García de Paredes, Trujillo fue mudada 7 veces antes de su asentamiento definitivo en el Valle de los Muiscas en 1570. Esta peregrinación constante, motivada por la hostilidad indígena y la búsqueda de mejores tierras, le valió el nombre de ciudad portátil. Su trazado urbano es una lección de adaptación topográfica. Aquí, la rígida cuadrícula española tuvo que estrecharse y romperse para encajar en el accidentado relieve andino, resultando en una morfología de calles empinadas y manzanas irregulares que desafiaron el ideal de plano. Caracas. Fundada en 1567 por Diego de Lozada, Santiago de León de Caracas representa la consolidación del modelo administrativo español en el Valle Central.
El plano de Juan de Pimentel, elaborado en 1578, muestra una ciudad proyectada con 25 manzanas perfectamente organizadas alrededor de una plaza mayor. Aunque el valle presentaba irregularidades, el trazado se impuso con un rigor ortogonal absoluto, convirtiéndose en el centro de control político y religioso. En 1576 se transformó en la capital definitiva, demostrando que la ubicación estratégica para la defensa y el control burocrático estaba por encima de las facilidades del terreno. Carora. Fundada en 1569 bajo el nombre de San Juan Bautista de la Frontera, Carora nació con la misión estratégica de asegurar la ruta entre el interior, representado por el Tocuyo y el lago de Maracaibo. Su urbanismo refleja una sociedad resiliente que basó su supervivencia en la ganadería y el comercio. El trazado de Carora estableció una retícula robusta que, a pesar de la aridez del entorno, logró consolidar una fisonomía urbana compacta, funcionando como un puerto terrestre vital para el movimiento de recursos y personas. San Sebastián. Establecida en 1585 por Sebastián Díaz de Alfaro, esta ciudad marcó la expansión de la frontera urbana hacia los llanos centrales. Su función primordial fue el control de las rutas que conectaban los valles de Aragua con las vastas llanuras del sur. El urbanismo de San Sebastián fue concebido como un puesto de avanzada administrativo y defensivo, abriendo camino a la futura riqueza ganadera del interior y estableciendo un nodo de comunicación que articuló el centro del país. Guanare. Fundada en 1591 por Juan Fernández León, Guanare se ubicó estratégicamente en el pie de monte para servir como un punto de irradiación hacia la colonización de los llanos occidentales. Su trazado siguió la tradición de la cuadrícula, pero su enfoque fue eminentemente agrícola y espiritual. Se convirtió en un centro de gravedad para la ocupación de territorio hacia el sur y la región del Apure, demostrando cómo la ciudad colonial podía funcionar como un pulmón de expansión y abastecimiento en las zonas de transición geográfica. Maracaibo. La ciudad tuvo un nacimiento complejo, con un primer intento en 1569 y su asentamiento definitivo en 1574, bajo el mando de Pedro Maldonado. Fue concebida como el gran puerto del occidente. Su urbanismo estuvo condicionado por el agua, una ciudad que volcó su traza hacia el lago como principal vía de comunicación y comercio. Sirvió como la salida natural para los productos de los Andes y del Nuevo Reino de Granada, consolidando un diseño que prioriza la actividad portuaria. Mérida. Nacida en 1558 por obra de Juan Rodríguez Suárez y trasladada en 1560 a su ubicación actual por Juan Maldonado, posee uno de los diseños urbanos más armónicos del siglo XVI. La cuadrícula española se estiró para adaptarse a la meseta alargada, creando una armonía visual donde las calles rectas parecen enmarcar los picos nevados circundantes. Su trazado no solo buscaba el orden, sino que aprovechó la geografía para establecer un centro administrativo y cultural que se convirtió en el eje de la cordillera andina. San Cristóbal. Fundada en 1561 por Juan Maldonado, San Cristóbal no nació como un centro minero, sino como un nodo comercial y vial. Su trazado urbano fue diseñado para facilitar el tráfico de viajeros y mercancías en la ruta vital que conectaba el lago de Maracaibo con el Nuevo Reino de Granada. Como ciudad de paso y aduana, su retícula se expandió siguiendo la lógica del comercio y la comunicación, funcionando como la puerta de entrada a las montañas y punto de control en la frontera. Conclusiones y legado. Al analizar la formación urbana de la época colonial, comprendemos que la ciudad venezolana no nació de un modelo rígido desde el primer día, sino de un proceso de aprendizaje y adaptación, donde la cuadrícula no apareció de golpe con las leyes de 1573, sino que desde 1550 las ciudades ya experimentaban este diseño de forma independiente, logrando ejemplos ordenados como Valencia o Mérida antes de existir una norma escrita. Asimismo, el fracaso de asentamientos como Nueva Cádiz en Cubagua, que murió rápido por la explotación de perlas, enseñó a las fundaciones del interior a cambiar la mentalidad de extraer e irse por una verdadera voluntad de permanencia basada en la estabilidad, la agricultura y una sociedad civil firme.
Y finalmente, aunque hubo una diferencia entre los mapas perfectos de papel y la realidad, la fisonomía colonial demostró que los pobladores supieron ser flexibles, adaptando la rigidez del tablero de ajedrez a obstáculos geográficos como las pendientes de Trujillo o las mesetas andinas